Capítulo 4. Magia. Parte 1. Ahora era capaz de utilizar magia, probablemente en el nivel de un mago adecuado. Si bien era técnicamente capaz de hacer eso, todavía lo encontraba todo muy difícil, principalmente debido al hecho de que mi conocimiento teórico sobre magia carecía severamente. Se requería un poco de estudio por mi parte, entonces el resto debería ser natural. También le había pedido a Lorraine que me enseñara sobre el tema y, antes de darme cuenta, estaba tomando lecciones con Alice. Por su parte, Lorraine me aceptó rápidamente como su estudiante, aunque dijo que tenía que pagar el doble de las tarifas, el doble. Y ella dijo eso sin dudarlo. Lorraine solo quería decir que tenía que pagar mi cuota, pero no porque tuviera que pagar el doble de la tarifa vigente. Dado que ya nos estaba enseñando a Alice y a mí, eso no era demasiado irrazonable. Me preguntaba si me merecía un pequeño descuento, dado que había estado ocupándome de todas las tareas domésticas en este hogar desde que tengo memoria. No es algo que debería decir un aprovechado como yo, supongo. Para empezar, solo había dos opciones realistas a la hora de aprender magia: uno tenía que convertirse en discípulo de un mago famoso o asistir a una academia de magia. Ambas opciones involucraban decenas de monedas de oro, no una pequeña suma, de ninguna manera. Las tarifas de Lorraine eran, caritativamente bajas en comparación, tal vez un poco demasiado bajas. De cualquier forma, podría decir con confianza que Lorraine ya nos había dado un tipo de descuento. Y así resultó que Alice y yo estuviéramos sentados frente a Lorraine, escuchando su primera clase. Por cierto, el plan de estudios tenía un nombre: la primera clase de magia, explicación de la magia. Incluso un Goblin puede conseguirlo. Lorraine había inventado el título ella misma. Lorraine ya tenía una pregunta para nosotros. Así que hice un gesto para responder, solo para ser interrumpido por una voz alegre. Sí, yo lo sé, era Alice, levantando ansiosamente su mano. Lorraine, ansiosa por interpretar su papel de maestra, apuntó con su varita de madera a su igualmente ansiosa estudiante. Bueno, entonces, Alice. Adelante. Alice salió disparada de su silla y pronunció su respuesta con confianza. Sí, para que uno pueda utilizar cualquier forma de magia, se requiere maná. Bien hecho. Puedes sentarte, Alice. ¿He sido superado? No era como si no supiera la respuesta. Solo fui lento en levantar la mano. Sí. Eso era todo lo que había al respecto. Es como ha dicho Alice. Se requiere maná para cualquier tipo de magia. También vale la pena señalar que tener grandes reservas de maná no significa que un individuo se convierta automáticamente en un gran mago. Sin embargo, todos los grandes magos luchan con una capacidad de maná más grande y más capaz. La razón de esto es simple. Sí, yo lo sé. Corté a Lorraine a mitad de su oración, agitando desesperadamente mi mano en el aire. Alice, que estaba sentada tranquilamente a mi lado, me lanzó una rápida mirada de reojo, murmurando algo acerca de cómo estaba haciendo algo inmaduro. Yo, sin embargo, no le presté mucha atención. Rent Fine odiaba perder. Una derrota estaba bien, pero definitivamente saldría victorioso la próxima vez. La mirada de Lorraine cambió de mi mano levantada a la expresión exasperada de Alice. Ella suspiró, apuntándome con su varita de madera de mala gana. Sí, adelante, Rent. Un tono de voz igualmente exasperado, también, con una pequeña capacidad de maná, respondí rápidamente la pregunta. Los tipos de hechizos que un individuo puede utilizar son limitados. Por ejemplo, se limitarían a encantamientos y otros hechizos débiles, a veces conocidos como magia de sustento. Tampoco podrían utilizar ningún tipo de hechizos de ataque, tales circunstancias eran comunes. De hecho, yo era, igual, hace mucho tiempo. Sí, bien hecho, ¿no estás contento, Rent?, dijo Lorraine, evidentemente no impresionada. Sin embargo, los últimos fragmentos de mi respuesta parecen haber llamado la atención de Alice. ¿En serio? ¿No podías hacer nada en absoluto en el pasado, Rent?, preguntó ella, sin molestarse en ocultar su sorpresa. ¿Qué? ¿Alice piensa en mí como una especie de ser omnipotente y sobrehumano? Dejó su forma de hablar más informal después de que le dije que estaba bien ser ella misma. Incluso Lorraine estaba de acuerdo con la idea, al menos, fuera de las horas de clase. Cuando Alice estaba estudiando las formas de la magia, debía dirigirse a Lorraine como profesora y observar todo tipo de cumplidos de cortesía, un extraño conjunto de reglas al que incluso yo estaba obligado. Según Lorraine, tales prácticas eran comunes en el sistema escolar del que había formado parte en su juventud. Me pregunto cómo eran las escuelas en el reino de Yaaran. Nunca antes había entrado a un lugar de aprendizaje, así que no sabía la respuesta. Las lecciones impartidas por el gremio de aventureros también eran relativamente casuales, y todos eran tratados por igual, independientemente de su edad o experiencia. En comparación,
la insistencia de Lorraine en estos métodos de dirección era extrañamente refrescante. De ninguna manera soy omnipotente, Alice. De hecho, hay muchas cosas que no puedo hacer, incluso ahora. Alice no parecía muy convencida. Por lo que Lorraine intervino, asintiendo mientras hablaba. Ya ves, mi querida Alice, Rent es el tipo de persona que hace lo que puede hacer. Si no puede hacer algo, es totalmente incapaz de hacerlo. Él es, por supuesto, razonablemente capaz y experto en muchas áreas ahora. Pero, aún así, tiene sus defectos, ¿entiendes, Alice? Por supuesto, los aventureros suelen ocultar sus deficiencias cuando se dedican a sus asuntos. Esa es la naturaleza de las cosas. Alice asintió lentamente, aparentemente todavía incrédula. Dirigiéndose a Lorraine, Alice continuó. Así que Ren no podía usar nada de magia a excepción de magia de sustento. En el pasado, esa era la realidad, sí. Ren no ha podido utilizar ningún hechizo complicado, al menos hasta hace poco. Para la mayoría de las personas, sus reservas de maná permanecen estancadas después de la pubertad, sin aumentar ni disminuir con el tiempo. Sin embargo, existen excepciones. Un individuo podría tener su capacidad de maná repentinamente incrementada debido a circunstancias especiales, o similares. Era una buena forma de ocultar la verdad, supongo. Lorraine ya había presentado una justificación de por qué estaba asistiendo a sus clases. Según Lorraine, era mejor mencionar esa razón en presencia de Alice lo antes posible. ¿Qué tipo de circunstancias serían esas? Como se esperaba, Alice se sintió atraída por las circunstancias supuestamente especiales responsables de mi repentino aumento en la capacidad de maná. Lorraine parecía más que preparada para su pregunta. Una lista exhaustiva es imposible, sí. Sin embargo, puedo pensar en algunos ejemplos comunes, como el consumo de un elixir especial, tal vez, o quizás el asesinato de un monstruo particularmente fuerte. Algunos individuos también pueden recibir bendiciones divinas de algún tipo, mientras que, por otro lado, posiblemente formen un pacto con un demonio, intercambiando una parte de sí mismos por poder. Y así, sucesivamente, si bien, la capacidad de maná de la mayoría de los individuos permanecía relativamente estancada, era completamente posible aumentarla con medios especiales. Sin embargo, todos esos métodos eran riesgosos y, a menudo, tenían un alto costo. Además, estaba la cuestión de la suerte. Algo podría, contra todo pronóstico, salir muy mal. Por ejemplo, un elixir de maná sería difícil de encontrar e, incluso si lo hiciera, se vendería a precios astronómicos en una subasta. Uno tendría que matar a una bestia de proporciones legendarias para obtener tales poderes, una hazaña cuestionable, por decirlo menos. En cuanto a la bendición de hadas y lo divino, era una cuestión de suerte, pero, de nuevo, los individuos con suerte no caían del cielo. Por último, los contratos con entidades demoníacas eran peligrosos en todos los sentidos de la palabra y, a menudo, no importaba cuántas vidas hipotéticamente pudiera tener un individuo. Incluso yo ya habría aumentado mi capacidad de maná en vida si fuera tan simple. Seguí matando monstruos y absorbiendo sus poderes, pero el aumento fue minúsculo en el mejor de los casos. Había matado a goblins y otras criaturas durante una década, pero no me sentía diferente en cuanto a maná se refiere. Aún así, matar monstruos era probablemente la ruta más directa, pero terminé siendo comido y asesinado en un punto, así que aquí estaba. No hice nada especial, en mi caso. Tal vez fue solo una cuestión de suerte que de repente aumentara mi capacidad, le dije a Alice. Como dijo Lorraine, las excepciones eran posibles en casos muy raros. Era imposible decir que tales eventos no podían suceder absolutamente, y eso se alineaba perfectamente con las explicaciones de Lorraine. El conocimiento de Alice sobre la magia aún era algo limitado, después de todo. ¿Oh, es así? Así que por eso estás tomando lecciones conmigo ahora, Rent, dijo ella, aparentemente convencida. Supongo que llegará el día en que Alice finalmente se dará cuenta de que yo era extraño o diferente de alguna manera, pero esa era otra explicación para otro momento. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.